¿Qué onda mis tíos? ¿Qué onda mis tíos? Este video pues se los debía la victoria de Diego López. La verdad es que con todo lo que ha pasado con Alex Pereira, Ilia Topuria, Dustin Gaethje, y pues fueron prácticamente los que se llevaron la noche estas batallas por toda la polémica que desató, pues no había podido hacer el video de Diego López. La verdad es que estoy muy contento por él. Es mi peleador favorito hoy por hoy de lo que es esta empresa de la UFC, y creo que se llevó una gran victoria. Creo que el trabajo duro que hace Diego López para estar alineado con los intereses de la compañía pues le han resultado fructíferos. La verdad es que siento que está en una buena posición dentro de la UFC y pues vamos a ver mucho más de Diego López. La verdad es que se vio muy bien en el octágono, a reserva de unos momentos que a mi juicio estuvieron como medio intensos, que fue el primer round. La verdad es que no sé si fue una superioridad a primera vista o fue porque yo estaba un poco nervioso sobre pues si iba a poder ganar esta batalla Diego López. La verdad es que yo sí quería que ganara y entonces estaba un poco, pues no quiero decir que nervioso, pero sí preocupado de que las cosas no le salieran como él las tenía pues previstas. Entonces para felicidad de todos, por así llamarlo, Diego López sí sale con la chona. Realmente era algo que estuvo como en boca de muchos, pensando que Donald Trump no iba a permitir que Diego López saliera con una música mexicana, que no tiene que hacer ninguna apología al narco. La verdad es que pienso que por eso no había problema. Diego López lo desmintió, que fue solamente un rumor que estaba rondando en las redes sociales, pero que él prácticamente se le había dicho que se iba a salir con la canción, que pues es icónica de él, ¿no? Cada peleador tiene ya su forma de salir y para él representa pues ese estilo vaquero que adoptó en México, en Puebla, y prácticamente es algo que lo representa, le da energía, le da motivación. Y para esta pelea que se iba a enfrentar contra Steve García, pues requería como todo ese ánimo para subirse al octágono esa noche. ¿Qué pasa? Que este evento o esta pelea, a mi juicio, era para poder ceder el paso a un Steve García que venía con 7 victorias al hilo y venía como con una presión importante dentro de la compañía, dentro de la división del peso pluma. Entonces, como se ha corrido el rumor sobre Diego López que va a abandonar la división para subir a las 155 libras, Gamrot ya en su momento, en su última batalla que gana, pues lo manda a llamar, que él le puede dar la bienvenida. También se ha corrido el rumor que sería un buen encuentro entre Diego López versus Charles Oliveira por el BMF. Creo que también ese es un peleón, mis tíos. Pienso que Diego López sí es candidato a ser un BMF por todo lo que ha hecho dentro de la compañía en tan poco tiempo, y que siempre le dice que sí a todos. Se enfrentó a un Jan Silva que venía peligrosísimo y que no estaba cerca del ranking. En esta batalla se enfrenta a un Steve García que también se veía muy peligroso y venía en el top 9, mientras que Diego López está en el top 2. No había como una conversación genuina en donde existiera la matemática de por qué Steve García se iba a enfrentar a Diego López, pero Diego López acepta la pelea y a mí échenme a quien quieran. Entonces creo que eso le hace o le abre la puerta para hacer un BMF dentro de esta empresa. La verdad es que le quedaría muy bien ese cinturón y a mí me gustaría que subiera a las 155 libras. No recuerdo de qué canal vi a alguien que comentaba que Diego López era pequeño para la división. La verdad es que no lo sé. Yo pienso que tiene la altura y puede hacer crecer su físico, y tiene gran striking, tiene pegada. Creo que el poder lo acompañaría a la siguiente división y podría ser más o cosas más grandes en esa división que en esta, que ya se ha visto un poco truncado por Volkanovski y no haber otra oportunidad quizás para el título. Seguramente si Jan Silva hubiese ganado o le hubieran dado más bien la oportunidad por ir por el campeonato y vencer a Volkanovski, quizás existiera ahí una matemática
por la historia que tuvieron ellos dos de permitirle a Diego López pues participar en esa contienda. También con Mozart Everett tiene como una historia Diego López que quizás también suena dentro de lo que cabe atractiva, pero ya para la estrella que se ha convertido Diego López, pienso que hay muchos nombres muy importantes en el peso ligero, pues es el peso de Ilia Topuria, hoy en día el campeón Dustin Gaethje, está Max Holloway, está Charles Oliveira, está Rafael Fiziev, está Arman Tsarukyan, que son nombres realmente referentes de la compañía y que todos los reconocen pues al escuchar de ellos. Entonces pienso que es buena idea, es buena idea subir. Pienso que sí, un BMF, a mí me gustaría ver ese encuentro. Pero bueno, vamos a ver un poquito de lo que fue la pelea. La verdad es que en el primer round yo sentía que Steve García hacía demasiado daño a un Diego López que lo vio un poquito medio no pasivo, sino no encontrándose dentro del encuentro, ya que a veces cuando tú te enfrentas a un zurdo, pues se te complica un poco la estrategia de avanzar, ya que pues te encuentras con su cruzado, te encuentras con esas patadas que a veces están pues en tu apertura, etcétera, ¿no? Entonces yo sentía que Diego López en el primer round no se había encontrado y veía a un Steve García que se veía muy activo y muy deseoso por quitarle la posición. Les comento que yo pienso que se le pone a este top 9 a Diego López por si pierde, pues le dan la oportunidad de subir a hacer carrera al peso ligero, mientras que jalan un contendiente de hasta abajo de los rankings y lo ponen en la parte superior del peso pluma, y así la compañía gana, ¿no? Era un ganar para la compañía y para Diego López. Si perdía, pues le iban a dar la oportunidad de subir de peso y Steve García va a estar dentro del roster de los top de la división y hubiese estado como un poco entretenido para ellos. Pero pues Diego López tenía otros planes para él pensaba llevarse este batallón. La verdad es que en el segundo round salen un poco más bravos los dos y eso como que pienso yo que desata la furia de Diego López. Yo pienso aquí que Steve García siempre recarga mucho el cuerpo en la pierna de adelante y a mi juicio es algo, un pequeño error. No pienso decir que yo sé más que Steve García en nivel striking, pero aquí lo que yo analizo es que al tener ese pie de apoyo más pesado hacia enfrente y en su momento fallar, hace que te vayas hacia enfrente en banda, y es donde capitaliza a mi juicio Diego López ese golpe que da al mentón. Ese golpe que va al mentón, Diego López huele sangre y va por él con todo. Aquí también lo que yo observo es que Diego López también se pudo haber comido algunos golpes, pero ¿qué pasa? Steve García es demasiado largo que al conectar los golpes prácticamente le pega con el antebrazo por lo largo que está y el puño queda por detrás de la cabeza, porque se mira como Steve García es más alto. A ver si ahorita le puedo poner aquí pausa. Mira, aquí sí, ese sí se lo come, pero yo vi unos que le pega prácticamente con el antebrazo porque es largo Steve García, mientras que Diego López, al ser un poco más corto que él en longitud de brazos, pues todos sí van directamente pues a la cabeza. Entonces creo que eso también ayuda a Diego López porque creo que tiene las manos muy abajo, porque es posible que se hubiera podido cambiar alguno de esos golpes. La verdad es que los dos entran como en un intercambio alocado, sin guardia prácticamente ninguno de los dos. Pienso que Steve García, su guardia perdida está como justificada porque le acaban de dar un knockdown y quizás solamente tira así, mientras que Diego López pienso que tuvo que a pesar de entrar en esa locura de golpes o en este intercambio, tuvo que ser
o conservar mejor postura para que no lo sorprendieran. Este no fue el caso. Les repito, pienso yo que Steve García tiene los brazos un poco más largos y sentía yo que no le pegaba con el puño, sino con la muñeca, antebrazo. Yo vi la pelea, vi la repetición, si pueden ustedes ver los highlights y los videos, se ve como Steve García sí quiere conectar a la cara, pero pues queda muy cerca a mi juicio, de tal forma que sus brazos no le permiten conectar con una contundencia significativa ni con la parte adecuada de la mano. Entonces eso es lo que veo, y pues ya Diego López prácticamente con el primer knockdown se agasaja, en el segundo knockdown prácticamente lo lleva a ras de suelo. Tiene una mano pesadísima Diego López, lo hemos visto noquear con uppers, con codos, con embolados. Entonces pienso que va a ser un peligro para la división de las 155 libras por ese poder que lo va a acompañar a la subida de peso, y aparte tiene un grappling muy bueno. Quizás le hace falta lucha, pero se supone que ahorita donde se encuentra entrenando, pues la especialidad es lucha. Entonces seguramente va a evolucionar bastante. No sabemos qué es lo que está pasando con el Team Grasso, si hubo algún conflicto de interés, algo extraño dentro del Team Grasso, porque creo que ya de hecho se mudó a Estados Unidos. Hay cosillas que pues no se saben, ¿no, mis tíos? Yo tampoco lo sé todo. Pero en su momento que me entere les haré el video referente a estas supuestas este supuesto chismecito, ¿va? Y pues ya en el suelo Steve García está más que acabado. La pelea la detiene pues entre comillas a tiempo, y pues no hay nada más que hacer más que celebrar a un Diego López que nuevamente nos da un highlight, un tremendo peleón. No lo sé, mis tíos, creo que es uno de los mejores peleadores que tenemos hoy en día en la compañía. Sí le dobla reflectores aún todavía a otros peleadores que se han pronunciado en las redes sociales y que tienen como más actuaciones en entrevistas y que se mueven más en los medios, que es a veces lo que te premia para poder seguir subiendo en números, quizás, pero en definitiva pienso que la forma en la que se maneja Diego López, que no digo que sea underground, pero que se mantiene como en ese perfil, pues entre comillas respetuoso, mientras que no le digas nada, y que se mantiene valiente, que es un buen pegador y que tiene como esa aura vaquera. Entonces pienso que es una buena estrategia la que está utilizando Diego López. Tiene un buen feeling con la compañía. Lo vamos a ver muchísimo tiempo. Esperemos que ese tiempo que lo veamos ganando y capturando en su momento un campeonato. Me gustaría también que tuviera el BMF. A mí en lo personal sí me gusta el cinturón BMF. Sé que a muchas personas no les gusta. Obviamente no me gusta más que un campeonato de la división, pero el BMF se me hace un buen cinturón, un buen reconocimiento, siempre y cuando venga o que esté acompañado de una carrera de BMF como se supone que es, decir sí a todo, etcétera. Va que va, mis tíos. Entonces este fue el video de Diego López. Recuerden el llamado a la acción, que es dale like, suscríbete y comparte. Deja un comentario, mis tíos. ¿Tú piensas que va a subir a de división? ¿Se queda ahí? Pelea con Jan Silva, va a esperar el 15 de septiembre a enfrentarse a Yair, ya que no salió lesionado. A mí la verdad eso es lo que menos me gustaría que hiciera Diego López, porque sería como colgarse de la fama de Diego López, pero quizás busque el cheque y piense que es una batalla fácil. Viene descanchado sí un Yair Rodríguez, pero nunca descartemos a la underdog. Recuerden lo que le pasó a Ilia Topuria, mis tíos. Entonces nos vemos en la próxima.